Con Haynes pasa algo, ¿no? Son poquitas películas. Y les diría que hay dos Todd Haynes en uno. Es fácil decir esto, uno tiene que explicar por qué. Eh, Estaría el más afincado en la música, con el cine, juntos, ¿no? Que sería el de que vamos a ver la semana que viene, Dine Up There, y el que vimos la semana pasada. Y después estaría el Haynes que retrata con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, la década del 50, que es el de Lejos del Paraíso, película que Haynes hace después de Velvet, y, y el que supuestamente hizo, todavía no vi la última película de él, que se llama Carol, con Cate Blanchett y Ronda Mara, que es una relación de dos mujeres, que también transcurriría en esa década del 50. Pero uniría a Lejos del Paraíso y a esta hipótesis de Carol que no vi, la película que vamos a ver ahora, que es Safe. Pese a que Safe transcurre en la década del 80, en la segunda mitad de los 80. Más allá, es decir, es un Haynes más reposado, más contemplativo, sin la pirotecnia, como comenté en el texto que le llega a ustedes, sin la pirotecnia visual y sonora de Velvet, sin la complejidad narrativa de I'm Not There, que vamos a ver la semana que viene. Es un Haynes más cerca de una puesta en escena minimalista, brechiana, les diría, que cuenta, por lo menos en Lejos del Paraíso y en esta, pese a que transcurren, repito, en décadas diferentes, cómo una sociedad establecida, reglamentada, hegemónica, se puede ver en principio impedida y luego resquebrajada por algo que de repente aparece a resquebrajar ese orden social, ¿no? Cuando digo orden social implica un confort económico, una familia, una institución reglamentada, un orden. En la película de Lejos del Paraíso, que recomiendo verla, ahí Haynes homenajea constantemente a Douglas Sirk, un director germano, no, austríaco en realidad, que salió corriendo de la época nazi, ahí filmaba él, en Austria y en Alemania, y filmó en los Estados Unidos el resto de su carrera hasta el día de su muerte, ¿no? Y Sirk pasó a la gran historia del cine por sus melodramas filmados en los años 50, como Imitación de la vida, Palabras al viento, Lo que el cielo nos da, Sublime obsesión, A todo color, ¿no? Esos pueblitos reglamentados por un orden social producto de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En esas películas donde trabajaban Lauren Bacall, Rock Hudson, Robert Stack, June Allison, en ese mundo ideal donde faltaban, o no tanto, las tortas de frutillas con crema preparadas por Doris Day, ¿no? A ese mundo, digamos, ese mundo es convocado, homenajeado por Haynes en Lejos del Paraíso, porque el personaje principal que hace Julianne Moore en la película descubre explícitamente la homosexualidad de su marido en una escena oficinesca gay, o gay oficinesca. Y bueno, y a partir de ese momento empieza una decisión de para dónde salir disparado con este tema. Van a ir al médico, década del 50, disimular todo, el chisme, el que dirán, casado, con hijos. Hay un doctor que le propone hacerse electroshocks para calmar la enfermedad y, si es posible, hacerla desaparecer. Sin entrar en detalles, este mundo sirkiano por el director de los años 50 es tomado por Haynes en Lejos del Paraíso
Y repito, sin entrar en detalle, porque nos vamos a las 6 de la tarde, si me pongo a hablar de Fassbinder, un director alemán, para mí el gran director alemán de la historia, Fassbinder toma tópicos en su larga filmografía y corta vida del cine de circo y lleva estos conflictos, no únicamente la homosexualidad tratada como conflicto, sino también el diferente dentro de una sociedad, lo lleva a la sociedad germana, ¿no? De los años 60 y 70. Es un pasaje medio caótico, pero al mismo tiempo bienvenido, como en las películas de Fassbinder, el melodrama, como me gusta decir a mí, más sanguíneo posible, es metido adentro de la casa de un esquimal. Es decir, cómo sacarle todo el calor al melodrama. En algún punto, Safe se parece a Lejos del Paraíso. Porque en principio Safe está protagonizado por Julianne Moore, otra vez. Mejor dicho, esta película es anterior a Safe. Y si, tengo miedo de meter la pata, pero creo que es el primer protagónico de Julianne Moore este. Entonces uno puede decir que Haynes descubre a esa gran actriz que es Julianne Moore, que la pueden ver en infinidad de películas, ¿no? Porque si la historia transcurre en los años, en la segunda mitad de los 80, son los años en que empezó a circular, hasta llegar a la masividad, la noticia de que Rock Hudson padecía SIDA, el actor, que moriría de SIDA. Y a partir de ese momento, digamos, empezaron a salir notas por todos lados sobre el flagelo del SIDA, la peste del siglo XX, que en principio era una enfermedad que destruía las vidas de la comunidad homosexual, pero después se descubrió que no era tan acotado el margen. Y de alguna manera esta película, que no habla del SIDA, sino que habla de otro tipo de enfermedad, Safe puede ser vista como una metáfora sobre el SIDA. Porque el personaje de Julianne Moore, casada, tez muy blanca, como el marido, un hogar, no digo ultramillonario, pero con un colchón económico importante, de religión protestante, no es un dato menor. Ve cómo de un día para el otro empieza a sentir diferentes síntomas y no se sabe de dónde le vienen esos síntomas, más allá de revisaciones médicas, chequeos y demás. Y se va a empezar a descubrir, no quiero entrar en detalles puntuales, qué tipo de enfermedad tiene ella. Pero esto es un proceso muy lento, lentificado, mejor dicho, por Haynes, a través de pequeños brochazos que van como incomodando la vida justamente del personaje de Julianne Moore, con su marido, ni hablar en relación a los afectos, cuando va a hacer gimnasia, ahí parece que Haynes homenajea indirectamente a la Jane Fonda de los años 80, cuando hacía, y se vendían los videos, ¿no? Con Jane Fonda haciendo aeróbics y demás. Bueno, imagínense todo ese mundo retratado. En un pueblo, ¿no? No en una gran ciudad, como le gusta a Haynes. Es decir, si hay algo que en esta película y en Lejos del Paraíso también se parecen, si hay otra cosa en que se parecen ambas, es que esto no transcurre en Nueva York, en una metrópoli importante, ¿no? Lo curioso es que si la semana pasada con Velvet vimos que el montaje es esencial, o la edición es esencial, para construir historias, para hacer las muchas escenas que vimos la semana pasada enhebradas a través del montaje, o secuencia a través del montaje. Bueno, acá la cámara es más que nada estática, distanciada, encuadrando a la perfección, planos geométricos, les diría, con un equilibrio del plano que supera la perfección, tal vez para mostrar, desde mi punto de vista de crítico, que ellos, por más que vivan en un confort importante, están metidos como todos, ¿no? En una especie de colmena
o de Mundo sin salida, casi laberíntico, ¿no? Van a ver dónde coloca la cámara Haynes acá. No hay demasiados detalles del cuerpo de ella, de cómo el cuerpo se va alterando de ella en relación a esa hipotética enfermedad. La película, voy a decir algo que todos los críticos dijimos en su momento, la película no se estrenó en Buenos Aires comercialmente, salió directamente en video, después en DVD. La película, los críticos dijimos, caímos en un lugar común reiterativo, pero para los que, ustedes son mucho más jóvenes que uno, pero tuvieron oportunidad de ver alguna película espantosa que hace 20, 25 años atrás daba Canal 9, en un espacio que se llamaba La Película de la Semana, eran todas enfermedades. Era la enfermedad de la semana, ¿no? Así la retitulamos los críticos de la época, ¿no? De aquella época. Ahora, ¿qué le toca a esta enfermedad? ¿Cuál falta? Falta esta. Y venía, ¿no? En general eran TV movies, películas hechas para televisión. Bueno, Haynes trabaja estos materiales, pero no le interesa nada contar síntomas físicos, planos detalles de la enfermedad, convalecencia, recuperación, internaciones. Todo está contado con un distanciamiento muy particular. Es una película de las enfermedades de la semana, de aquel ciclo, pero con un toque personal. Y además está hablando de un mundo, ¿no? De ese mundo, de esa parte de la segunda mitad de la década del 80, donde todavía se estaba cerca del fin, se estaba lejos del fin del siglo XX, pero que de alguna manera Haynes va haciendo concluir al siglo bajo el rótulo de siglo enfermo, ¿no? Que las enfermedades no son únicamente físicas o mentales, sino que son también sensaciones de estar enfermo. Y esto no es válido que alguien tenga más o menos plata, le puede pasar a cualquiera. Por eso retitularía la película como, la traducción sería a salvo de, safe, como síntomas. Una película de síntomas, más que de concreciones. Una película más de cámara lejana, más que de primeros planos.